Devocional en audio 26 de diciembre. ¿Deben los cristianos sentirse culpables todo el tiempo? Primera de Corintios 4:4. Porque aunque de nada tengo mala conciencia, no por eso soy justificado, pero el que me juzga es el Señor. Imagino que hay muchos cristianos que rara vez sienten el aguijonazo de la conciencia o las punzadas del remordimiento, pero también conozco a muchísimos cristianos que con mucha facilidad se sienten mal por todas las cosas que no están haciendo o que están haciendo de manera incorrecta. De hecho, estoy convencido de que los cristianos más comprometidos viven sus vidas con un cierto nivel de culpa casi constante. Algunas cosas que nos hacen sentir culpables son: podríamos orar más, no somos lo suficientemente valientes en el evangelismo, vemos películas y televisión con demasiada frecuencia, no damos lo suficiente, no les leemos a nuestros hijos lo suficiente, podríamos hacer mejor uso de nuestro tiempo, podríamos vivir en un lugar algo más sencillo. ¿Qué hacemos con toda esta culpa? No sentimos la clase de remordimientos que nos deja paralizados por estas cosas, pero estas faltas pueden tener un efecto acumulativo por el que incluso los cristianos maduros pueden sentir como si estuvieran decepcionando un poco a Dios, y tal vez hasta sentir que apenas son cristianos. Lo cierto es que debemos sentirnos culpables algunas veces, porque a veces somos culpables de pecado. Además, como cristianos, ser autocomplacientes es un peligro real. Sin embargo, no creo que Dios nos haya redimido por la sangre de su Hijo para que nos sintamos como fracasos constantes. ¿Acaso Pablo parecía estar constantemente preocupado porque podría estar haciendo más? Sorprendentemente, Pablo dice en algún punto: no estoy consciente de nada en contra mía. 1 Corintios 4:4. Pero añade con rapidez: mas no por eso estoy sin culpa. El que me juzga es el Señor. Sin duda parece que Pablo se va a dormir por las noches con la conciencia limpia. Entonces, ¿por qué tantos cristianos se sienten culpables todo el tiempo? Puede ser por varios motivos. Primero, no aceptamos plenamente las buenas nuevas del Evangelio. Olvidamos que se nos ha dado vida juntamente con Cristo, hemos sido resucitados con Él, hemos sido salvados por medio de la fe, y esto no es por obras, sino que es don de Dios. Efesios 2 del 4 al 8. A veces nos asusta tanto que nos acusen de abusar de ella que tenemos miedo de hablar con demasiada frecuencia sobre la gracia de Dios. Segundo, los cristianos tienden a motivarse los unos a los otros a través de la culpa en lugar de la gracia. En vez de motivar a nuestros hermanos y hermanas en la fe a ser quienes son en Cristo, les ordenamos que hagan más por Cristo. Vemos la semejanza a Cristo como algo que estamos echando a perder, cuando deberíamos verla como algo que ya poseemos, pero que necesitamos desarrollar. Tercero, la mayoría de nuestra culpa de bajo nivel cae dentro de la categoría ambigua de no estar haciendo lo suficiente. Si observamos los puntos de la lista al principio, ninguno de ellos es necesariamente pecaminoso. Todos tienen que ver con posibles infracciones, percepciones y formas en las que nos gustaría hacer más. Estas son las áreas más difíciles de manejar porque ningún cristiano dirá jamás que ora lo suficiente. Así que siempre es fácil sentirse mal acerca de la oración, o del evangelismo, o del dar, o cualquier otra disciplina. Debemos ser cuidadosos de no insistir en cierto estándar de práctica cuando la Biblia solo insiste en un principio general. Cuarto, cuando somos realmente culpables de pecado, es imperativo que nos arrepintamos y recibamos la misericordia de Dios. Pablo tenía la conciencia limpia, no porque nunca hubiera pecado, sino porque, me imagino, iba rápidamente al Señor cuando sabía que estaba equivocado y descansaba en la no condenación del Evangelio. Ver Romanos 8:1. Si confesamos nuestros pecados, dice Juan, Dios es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Primera de Juan 1:9. No estamos destinados a sentirnos en el borde de la miseria todo el tiempo. Estamos destinados a vivir en el gozo de nuestra salvación. Así que cuando pequemos, pues no hay hombre que no peque, lo confesamos, nos limpiamos y seguimos adelante. Esto pone de manifiesto uno de los mayores peligros de la culpa constante.
aprendemos a ignorar nuestras conciencias. Si en verdad estamos pecando, necesitamos arrepentirnos e implorar al Señor que nos ayude a cambiar. Pero cuando no estamos pecando y tal vez no somos tan maduros como pudiéramos ser, o no somos tan disciplinados como lo son otros creyentes, o estamos tomando decisiones que tal vez sean aceptables pero no extraordinarias, entonces no deberían hacernos sentir culpables, desafiados, agitados, inspirados, pero no culpables. Predicar fielmente no requiere que los cristianos sinceros se sientan miserables todo el tiempo. De hecho, la mejor predicación debería hacer que los cristianos sinceros vean más de Cristo y experimenten más de su gracia. Una gracia más profunda producirá una mejor gratitud, lo que significa menos culpa, y eso es algo bueno en todos los sentidos. Grabado de un artículo de Kevin DeYoung. Que el Señor les bendiga.